Bueno, gente, bienvenidos al episodio de hoy. Antes de comenzar nuestro episodio, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube como Emprendementes. Estamos en Instagram como Los Emprendementes y estamos en TikTok como Brian Rayita Abajo Emprendementes. Sigan y compartan nuestro contenido. También queremos agradecer a nuestro patrocinador Más Móvil Negocios por hacer esto posible. Síganlos a ellos, compartan su contenido también. Y también compartan y sigan al invitado del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. El invitado del día de hoy yo lo conozco muy bien porque nosotros nos conocimos ya hace fácil unos 10 años, señor Ramiro, yo creo. Bueno, un poquito más, creo que como 13 aproximadamente. Sí. No, un poquito más, wow, porque tenemos desde... Este año la empresa cumple 17 años, así que estamos por ahí como en los 14, aunque creo que no nos conocimos. El señor Ramiro Guerrero está aquí con nosotros y el señor Ramiro Guerrero es una persona en la cual yo he aprendido mucho, porque usted a mí me ha enseñado demasiado estos temas de tecnología, reciclaje, etcétera. Y él tiene una empresa que se llama Horizon Enterprise. Y Horizon Enterprise tiene otras empresas que están bajo esa tutela, ¿no? Pero básicamente el señor Ramiro Guerrero lo que hace es que él tiene un tema de reciclaje y disposición de desechos, entre otras cosas, ¿no? Cuéntenos un poquito a qué se dedica Horizon, porque a mí a veces me cuesta explicarle un tema en palabras sencillas, pero usted sí lo sabe hacer. Ok. Bueno, en Empresas Horizon nos dedicamos a hacer trabajo ambiental. Tiene una división ambiental, también tenemos una división de venta de combustibles. Sin embargo, en la parte ambiental, que es lo que la gente nos conoce un poquito más, ahí ha habido una historia interesante con el manejo de aceites, manejo de suelos contaminados. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente, de una manera simple, es que recibimos esto, lo convertimos en algo que se pueda seguir utilizando. Por ejemplo, los aceites de estaciones de combustibles, terminales de combustibles aquí en Panamá, incluso de la flota mercante que atraviesa el canal. Parte de esa flota, nosotros una parte la agarramos y sacamos sus aguas de centinas, que se le llama. Uh-huh. Es como hablar de un auto recibe lo que se le cambia el aceite y posteriormente, para no contaminar, nosotros agarramos ese aceite, lo llevamos a planta con camiones cisternas y ahí empieza un proceso. Entonces, en la que se separa lo que es el agua, algunos sedimentos, y va quedando atrás lo que es el aceite. Y entonces, el aceite obviamente es la parte que se puede comercializar. Uh-huh. Y se dispone de esa manera. Así que también con los suelos y algunos otros residuos también hacemos algo parecido. La intención es buscarle una utilidad. Y así reducir de repente lo que son los impactos ambientales que estas cargas tendrían en nuestro ambiente en Panamá. Claro, porque hay regulaciones ambientales que si yo voy a una estación de gasolina, y esto yo lo aprendí con usted, si yo voy a una estación de gasolina y el personal que trabaja ahí comienza a lavar el piso, uh-huh, esa agua ellos no la pueden echar al retrete, o sea, esa agua la tienen que sí, tratar. Se tiene que guardar. Se tiene que guardar para que luego venga una empresa certificada que uh-huh te maneje esa contaminación. Igual el aceite de los barcos, o sea, ese aceite también, el barco me imagino que le cambian el aceite como un motor tal cual, ¿no? Así que le cambian todo ese aceite y esos motores son de millones de dólares. Así que ellos, si son tantas horas, ellos cambian, le hacen el mantenimiento de una vez. Y ese aceite entonces ustedes tienen que tratarlo porque tampoco lo pueden echar al mar. Entonces hacen un proceso de eso, ¿no? Sí, así es. De hecho, se ven a veces malas prácticas. A nivel internacional se sabe que aparece una mancha grande en el océano. Entonces se sospecha siempre a veces en primera intención de algún barco pues, que pasó y dejó, tiró eso. O pudo haber sido también un accidente. Hay muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, la basura es un negocio. O sea, los desechos son un negocio. Porque sí, que aquí en Panamá no lo... Y bueno, que también no es una industria como que sexy, pues. ¿No? O sea, no es una industria que es como decir, yo no sé, qué sé yo, el Bitcoin, una cosa así, que todo el mundo está como pendiente. O sea, esta es una industria muy sobria, digámoslo uh-huh de esa manera, ¿no? Pero extremadamente importante, porque si no tuviéramos eso, nos estuviéramos hundiendo en basura, literalmente, ¿no? Sí, así es.
Aquí en Panamá creo que hay una buena oportunidad en un futuro no muy lejano, ahora con esto de las regulaciones, de los protocolos ambientales que existen a nivel internacional. Creo que estamos empezando de repente a encasillarnos, a enrutarnos en esa línea, de aprovechar los desechos también de una manera empresarial también. De hecho, aquí conozco hay empresas que se dedican ya a esto, a lo que es el comercio del papel, reciclaje del papel, a colectar y entonces después vender también metal. Lo que hace falta es, bueno, ya de una vez por todas soltar esa basura y dárselas a empresas que en realidad quieran hacerlo. Aquí hay muchas empresas capaces aquí en Panamá que pueden hacer biorremediación para lo que son desechos orgánicos que llegan al basurero. Solamente pienso que es darle la oportunidad. Darle la oportunidad para que entonces también puedan aportar en la comunidad, ¿no? Claro, el tema de la basura es crítico, ¿no? O sea, porque nuestro basurero, que es Cerro Patacón, ya colapsó. O sea, eso ya no se puede... Eso ya viene colapsado hace un buen par de años. La cosa es que como que siguen pateando la pelota para adelante y siguen pateando la pelota para adelante, pero al final esto... O sea, ¿cómo se soluciona? O sea, ya Cerro Patacón hay que cerrarlo y ver qué se hace con todo ese pocotón de desechos que hay ahí. O sea, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo se maneja eso? Sí, bueno, de hecho, allá tengo entendido que el gobierno tiene algunas asesorías. Leí por ahí en los diarios de la comunidad que hay asesoría de algunos coreanos que están ahora mismo asesorando a ¿cómo se llama? A la UD. Así que al menos ya hay una parte. Y de hecho creo que, si no me equivoco, una de las conclusiones es que ya tenían que cerrar el recinto, ¿no? Sin embargo, hay soluciones nacionales que creo que hay muchas empresas aquí en Panamá que estamos dispuestos y queremos ayudar para ese problema de la basura. Creo que hay muchas empresas preparadas aquí que se podrían repartir ese tipo de problemas y simplemente sentarnos y conversar y de las diferentes estrategias que se pueden establecer para mejorar eso en Cerro Patacón. Aquí hay muchas empresas que se dedican a la colección de papel, plástico, residuos orgánicos, que creo que estarían muy interesadas en sentarse en una mesa y conversar. Pero, como te digo, eso es disposición y interés de solucionar las cosas. Y disposición también de nosotros mismos como pueblo también, pues, o Correcto. sea... Cultura. El tema de la separación del plástico con las botellas, con el papel, con toda otra clase de basura. Eso aquí en Panamá no se maneja como en otro lugar del mundo, ¿no? Es correcto. Aquí, de hecho, tiene que existir un poquito más de cultura en esa parte de cómo gestiono mis desechos para que un camión recolector se pueda llevar la basura. Porque desde ahí empieza un ahorro. Porque hay otros países que te puedo mencionar que hay una conciencia, como por ejemplo Finlandia. He hecho algunos viajes allá para lo que es instruirnos en algunas de las cosas que hacemos en el pasado. Y ahí se ve de repente una cultura desde que alguien genera el primer desecho. Lo que es el reciclaje, la clasificación de los desechos está bien culturizado en estos países. Hasta el punto de que cuando llega el camión recolector, o sea, todo ya está debidamente segregado. Entonces, eso de repente alguien podrá decir, pero ¿en qué influye? En el manejo de la basura. Se llaman costos. Entonces, usted se imagina que eso llegue todo desordenado y queramos hacer, o una empresa quiera hacer un manejo, entonces te va a subir los costos, porque tiene que hacer un proceso que es clasificación en el mismo lugar, cuando eso puede venir de las casas. Así que creo que de esa manera, viendo cómo obtenemos esa cultura, se va a ayudar a muchas personas, a las compañías más que todo, que manejamos esto. Eso lo hacen en los otros, por lo menos en Finlandia o en estos países ya de primer mundo, digámoslo de esa forma, lo hacen de esa manera, porque allá la basura
le cuesta a la persona, o sea, para que te la vengan a recoger. Sí, Acá y cuesta a veces hasta lo mismo que te puede costar el agua, una cosa de eso. O sea, es un costo importante allá. Correcto. Un metro cúbico, para que tengas una idea, en Finlandia está alrededor de $45. El metro cúbico. Eso es hablar de volumen. Wow. Entonces, imagínense, a veces nosotros en nuestros hogares fácilmente generamos un metro cúbico. ¿Al mes? Al mes. Entonces, por ejemplo, te doy una idea. Si de repente yo puedo mi casa, corto algunos árboles, no sé, tengo un montón de basura al frente de nuestra casa, ahí fácilmente ya tenemos un metro cúbico. Claro. Cada vez que pasa el camión de la basura. Pero imagínate, en nuestros sistemas aquí en Panamá, se carga, se factura ese en peso. Si no me equivoco, andamos por ahí alrededor de los 17, $12 la tonelada. Entonces, es algo que imagínense cuántos metros cúbicos vienen. ¿Cuántos metros cúbicos pueden venir en una tonelada? Bastante. Para que tengas una idea, un camión volquete te puede estar tomando como alrededor de 15 metros cúbicos de basura. Pero en toneladas no hace mucha... No llega a las 15 toneladas. O sea, estamos hablando de 8 o 10 toneladas, menos, un poquito menos. Entonces, pero es más problema. Mira, un volquete lleno de basura es mucho más problema. Entonces, sí, definitivamente hay una diferencia entre el peso y el volumen. Claro. Y sí, acá entonces es más... Y bueno, y acá también hay una mora en el tema de la basura importante. Sí, eso, exactamente. Que eso no aporta ni ayuda al tema del problema. Aquí... A mí a veces me sorprende cuando yo veo en la televisión y no sé, en las mañanas, porque casi siempre lo sacan en las mañanas, que se forman como estos pataconcitos, ¿no? Sí. En ciertos lugares de Panamá. Y eso a mí me deja boquiabierto, porque ya ya cuando uno lo hace, don Ramiro, usted ve al vecino haciéndolo, ya usted ve al otro vecino haciéndolo, ya usted ve al de la casa de atrás haciéndolo, ya usted ¿qué le queda? Hacelo también, así que yo lo voy a tirar ahí. Wow, sí. Y entonces se forma esta locura y el camión de basura no pasa, bueno, hasta que viene la televisión y entonces pasa el camión de la basura después en la tarde. Entonces, usted sabe, ¿no? cómo es ese juego, pero es una cosa que también es cultura, también, ¿no? O sea, correcto. Y aquí han habido intentos. Yo creo que la gente está tomando un poquito más de conciencia en el tema de reciclar o de intentar reciclar, pero tampoco que tenemos una infraestructura aquí para manejar esos desechos tampoco, porque no la hay. Hay gente que la manda para afuera o la clasifican, pero no es el estándar, pues. Sí, así es. Habría que ver cómo se incentiva a las empresas y se involucra también la parte, no sé en la comunidad, que bueno, si yo produzco barras o madera de plástico, que haya un incentivo o ver cómo se puede ubicar ese producto en los comercios y de repente se pueda vender. Y que le den prioridad a eso, porque ahora mismo creo que uno de los principales problemas que vuelve loco a Latinoamérica es el plástico. Aquí en Panamá también no escapamos de esa realidad. Por ejemplo, hay gente que ya se dedica a hacer hojas de zinc moldeadas con lo que es el plástico. Madera que es plástica, ver cómo se incentiva ese tipo de empresas para que puedan colocar sus productos aquí en el país. Tantos proyectos también que haya a nivel de país que se le pueda dar esa prioridad a ellos también. De esa manera podemos incentivar, porque de nada sirve que tratemos de buscar soluciones a los desechos y no tienen una salida. Entonces tenemos ese problema. Entonces hay que ver cómo se hace algún tipo de política o estrategia también comercial con la comunidad. Claro. Sí, lo que el señor Ramiro, y también en algún momento usted me lo hablaba, era que con el plástico y con el caucho y todas estas cosas se hacen Correcto. Productos. O sea, Sí. hay industrias que con las llantas, entonces hacen pisos de esos de caucho, por ejemplo, y entonces, porque lo procesan, ¿no? Igual con el plástico, hacen otro plástico, el papel ni se diga, el papel viene, lo mojan y hacen papel manila o lo que sea, y así se van, ¿no? También el papel para lo que es los envases de huevos también. Sí, correcto. Así es. Entonces todo eso viene, y ese es lo que es la sostenibilidad. Esa es la palabra de moda, ¿no? Hay que ser sostenible, pero eso es lo que ser sostenible es eso. O
sea, que tú agarras papel, lo usas y agarras otro papel y lo vuelves a usar y lo vuelves a usar y lo vuelves a usar hasta siempre, porque no hay, o sea, eso se vuelve y se procesa, se vuelve y se procesa y no tienes que cortar entonces Exacto. el árbol para ese asunto, que en algún momento eso fue lo que hicieron, ¿no? O sea, dejaron de cortar árboles y entonces se metieron al plástico. Correcto. Y entonces, porque antes todo era papel, ¿no? Todo era papel antes. Todo era papel. Entonces dejaron de cortar plástico, o sea, la cura terminó siendo peor que la enfermedad. Exacto. Porque el plástico ya llegó un momento que ya nos estaba abrumando. Así es. ¿Qué usted siente que nosotros como Latinoamérica, qué país está como más hacia la vanguardia de estos temas culturales de basura, etcétera, o todavía nos falta? Porque yo sé que los gringos tienen ellos allá sí reciclan y entonces que cada uno tiene 3, 4 cartuchos o basureros, y entonces en uno ponen y tienen diferentes colores y los carros vienen y... O sea, ellos allá sí están un poco más estructurados, pero nosotros aquí en Latinoamérica yo creo que nosotros vamos las veces que he viajado a los países de un basurero y ahí tiran y chao. Sí. O sea... Bueno, pienso que Panamá ahora mismo lo que le falta es un poquitito de empuje, porque no puedo decir que Panamá no esté dentro de los países que estén a la vanguardia. Sí conozco empresas, colegas que tienen algunas empresas que se puede decir que están muy bien organizados. Uh-huh. Pero nos falta ese empuje un poquitito aquí en Panamá, ya te digo, no sé si será política o será de repente organizar a las empresas debidamente en la comunidad. Pero Panamá no está tan mal. O sea, México, definitivamente México sí tiene aquí en Latinoamérica una buena infraestructura. Sin embargo, pienso que a Panamá le falta nada más un poquitito, porque si tú buscas aquí en Panamá, tenemos empresas que se dedican a todo esto, pero eso tal vez no se sabe. Uh-huh. Simplemente a veces la gente o las personas de calle piensan, hey, los desechos, ¿dónde meto los desechos? Los desechos van a Cerro Patacón o van a un basurero, pero Cerro Patacón no puede hablar de repente por la realidad del manejo de desechos aquí en Panamá. Hay muchas empresas aquí que se dedican a eso y creo que es tratar de ver cómo se hace como una alianza con estas empresas, porque hay mucha disposición ahora mismo para trabajar. Tal vez usted me dirá, bueno, ¿y qué pasó porque esas empresas no hacen algo en la comunidad? Porque de repente estas empresas tienen una nómina uh-huh. y básicamente tienen un negocio y tienen que ver cómo atienden a sus clientes. Claro. Tal vez ya tienen una logística ya establecida con sus clientes y no salen en un momento dado a la sociedad. Pero en este caso el municipio, el gobierno tiene que acercarse a estas empresas para uh-huh. ver cómo pueden trabajar de una manera mancomunada, pues. Claro. El tema con la basura, lo que nos están viendo es que, o sea, está el tema de lo que es la recolección, que ese es digamos que el primer proceso, ¿no? En otros países ya hay un tema de clasificación antes de la recolección. Correctamente. Pero acá no. Acá nosotros no hacemos eso. Eso tiene que hacerse porque así es que el costo del proceso cambia totalmente, porque sí, si yo lo clasifico antes de botarlo, a botarlo y después clasificarlo, ¿quién me lo clasifica? Exactamente. Tenemos que poner esa conciencia de clasificar las cosas antes que el camión recolector, la empresa recolectora, pase por tu casa. Y es hasta mejor. Cuidado que... Imagínate que tú tengas ahora mismo las 3 o 4 envases enfrente de tu casa. Hoy pasa el camión recolector a buscar plástico. Claro. Es mucho más fácil. Entonces, ese camión recolector recoge el plástico y ese plástico puede ir de repente a una galera, ya tiene una salida. Uh-huh. Recordemos también que los plásticos, hay varios tipos de plásticos, entonces ya se clasifican y hay una salida. Otro día te imaginas que vas a buscar cartón, eso ya tiene una salida. Aquí hay empresas también en Panamá que se dedican a producir productos de cartón y creo que sería una buena opción. Metal también, imagínate. Sí, el metal y el aluminio, todas estas cosas. Y entonces, obviamente la gente viene y en otros países clasifican la recolección y después viene lo que es la disposición del mismo o se reutiliza, ¿no? Y más o menos así es
el círculo que hay. Ahora mismo lo que tenemos en Panamá es la recolección. No hay clasificación. No hay clasificación. No hay clasificación de nada, porque aquí no se clasifica. Y entonces viene recolección y voy a enterrarlo a Cerro Patacón. Así es. O sea, el proceso está bien, arcaico, porque no hay otra manera de decirlo. Y lo ideal entonces sería la clasificación, después yo hago una recolección, después yo hago una disposición final, ok, el metal va para acá, este va para acá, clasifica, y entonces eso ahorra costo y también tú generas una industria y una ganancia de eso, porque Correcto. generas plata. Así es. Y generas una economía recurrente, ¿no? Esto es fácil decirlo aquí, pero implementarlo no es fácil. Toma tiempo, porque hay un factor cultural. Correcto. Hay un factor cultural, o sea, usted está escribiendo con la derecha y ahora tiene que aprender a escribir con la izquierda. Es complicado uno meterse a la gente aquí, porque digo, tiene que ser algo como de imposición, ¿no? O sea, bueno, habría que ver. Hacia algo dictatorial, ¿no? O sea, porque si uno... Todo es cultura. Es que todo empieza en el hogar. Todo empieza en el hogar. Si papá y mamá no nos guían en esa línea, entonces va a ser un poquito difícil. Pero todo está en el hogar. Así que tenemos que ver cómo también esa ansia que tenemos los papás de que nuestros hijos crezcan, se eduquen, también ver cómo también metemos esa parte de cultura en nuestros hijos. Claro. Porque es importante tener ese pensamiento de reciclar o de clasificar, pues. Eso empieza en nuestras casas. Pero definitivamente necesitamos algo como algún proyecto que el gobierno o los estamentos se establezca esto como una disciplina. Uh-huh. Así que sí se puede. Claro que sí. Usted ya tiene 17 años con Horizon. Digo, me sé la historia, pero cuéntenos aquí cómo comienza usted con la empresa y usted es químico también. El señor Ramiro, él es ingeniero químico y es chiricano, así que también eso es importante recalcarlo. ¿Cómo arranca usted su carrera profesional y cómo queda donde está ahora? Bueno, definitivamente yo vengo empecé lo que ya graduándome, trabajando en una empresa de bebidas, luego de esa experiencia pasó a la industria del petróleo aquí en Panamá. Entonces, luego también de ese petróleo, entonces empezamos lo que es el proyecto de lo que estamos ahora. Empezamos con lo que eran barcos, estaciones de combustible, terminales, porque el mínimo común denominador era las aguas estas contaminadas. Y bueno, se dio la oportunidad a través del Banco General uh-huh. para poder entonces obtener nuestro financiamiento para empezar el proyecto. De hecho, gracias a Dios, este proyecto fue como una venita del Fondo Verde del BID. Uh-huh. Entonces, por allí empezamos, gracias a Dios. Estamos muy agradecidos siempre yo te lo menciono, siempre con la gente de Banco General, que fue uno de los que creyó en el proyecto desde la primera vez que lo escuchó. Así que estamos eternamente agradecidos con ellos. Entonces, de ahí empezamos con lo que son líquidos. Cuando me refiero a líquidos, estamos hablando de ya sea combustibles o aguas. Entonces, se hizo una instalación para eso y de ahí hemos ido avanzando con lo que son otros tipos de contaminantes, como son suelos, son químicos también, que nos dedicamos también a eso. Y bueno, todavía seguimos evolucionando porque tenemos muchos planes ya de ver cómo integramos un poquito más estos desechos en productos que sean utilizables. Ahí te voy a adelantar algo, luego cuando tenga algunas imágenes, como toda empresa no puedo mencionar lo que viene, pero sí te voy a mencionar que vamos a tratar de ahora utilizar los desechos ya un poquito sólidos con cosas que se vean en la comunidad como pisos para carretera, jerseys, pequeñas aceras también que estamos ya que lo vamos a empezar a implementar posiblemente antes de pasar de este año. Pues. Claro. Pero son cosas muy bonitas, nos gustan esos retos, así que esperemos que esto también contribuya pues a esta economía que estamos ahora mismo viviendo, esta economía circular. Uh-huh. Yo conocí al señor Ramiro porque yo estaba en la sucursal de Transísmica en ese momento y usted se atendía en la sucursal de
la Fernández de Córdoba, yo creo. Sí, así es, correcto. Entonces ahí había una muchacha que se me olvidó el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ella me dice, oye, el señor Ramiro es un buen cliente para banca comercial, me dice. Y yo fui y lo visité. Y entonces me acuerdo que fuimos y conocimos el terreno que usted tenía, donde tiene la planta ahora mismo. Correcto. Y fuimos en ese momento yo tenía, mi jefa, Mónica y Yuribia. Entonces fuimos allá. Y Mónica era de Chiriquí. Entonces usted también es de Chiriquí. También conocía, como que el abuelo de ella conocía a su papá. Y como que sabían quiénes eran, ¿no? O sea, digo, Chiriquí, pueblo pequeño, así que la gente como que no se conoce, pero saben quiénes son, ¿no? Y entonces, el proyecto del señor Ramiro a mí me causaba mucha curiosidad porque era algo que usted ya tenía inclusive hasta en unos renders, me acuerdo de esos renders, y los tenía ya dibujados, cómo iba a ser la estructura, dónde iban a ir los tanques, etcétera. Y esos renders se han cumplido al pie de la letra, literal, porque ahí está la planta de Horizon en San Diego, ¿no? En San Diego de Pacora. De Pacora. Bueno, ahora pertenecemos a Las Garzas. Las Garzas, ok. San Diego de Las Garzas. En el 2019 hubo una pequeña... Hubo el cambio un cambio de lo creo que le llaman localización. Así que pertenecemos a Las Garzas. A Las Garzas, okay. Correcto. Entonces todo esto, o sea, este ha sido un caso que nosotros hemos visto y obviamente Banco General cree en el proyecto del señor Ramiro. Me acuerdo, este tema del BID fue bien interesante y les voy a echar el cuento porque eso fue hace 10, 12 años por ahí, yo creo. El BID llega a Panamá y da una línea verde. Una línea verde es básicamente una facilidad de crédito que el BID le da a todos los bancos aquí en Panamá y les dice, oye, mira, yo aquí tengo, no sé, $200 millones o $50 millones, no sé cuánto fue en ese momento, no me acuerdo, para que los bancos tuvieran fondeo para financiar proyectos de sostenibilidad, proyectos verdes, de cualquier cosa que tuviese que ver con temas sostenibles, reciclables, etcétera, ¿no? Y obviamente el único en mi cartera en ese momento que clasificaba para esto era el señor Ramiro y habían otra gente que se metió, ¿no? Y vinieron los asesores del BID. ¿Usted se acuerda que nos reunimos ahí? Vinieron los asesores del BID. Esta gente, pura gente ensacada, gente de Finlandia, una cosa lleva a la otra y el señor Ramiro comienza a echar cuento con uno de los asesores que estaba ahí, que también había sido asesor de Ecoken, que era una empresa que el señor Ramiro conocía perfectamente. Y entonces comenzaron a hablar una cosa y la otra, y al final del cuento, gente, el BID con el único que quedó impresionado fue con el señor Ramiro. Con ningún otro más, porque era un proyecto que genuinamente tenía ese factor de sostenibilidad en el tiempo, pues, porque no es que yo agarro el desecho y bueno, voy a ver qué hago. O sea, usted siempre tiene que, para usted dar ese como que granito de arena extra, hacer algo con eso y volver a utilizarlo. Para un combustible, ya sea para ahora con este tema de las aceras, porque hay cosas que no se pueden... no se pueden desperdiciar. No se pueden desperdiciar, ¿no? Todo se puede utilizar. A mí, desde que nosotros iniciamos la empresa, Brian, a mí me gusta mucho una frase que dice que todo se transforma, ¿no? Porque hay un principio químico que todo está sujeto a cambio. Entonces, a veces vemos que algo en apariencia es un desecho o lo vas a desechar, lo vas a olvidar. Sin embargo, eso lo puedes integrar nuevamente para algo que se puede utilizar perfectamente. Así que siempre va a haber un punto de vista que te diga, bueno, no se puede usar, pero otro punto de vista te va a decir que sí lo puedes utilizar. Así que depende de cómo miremos las cosas. Claro, y así es todo en la vida, gente. Todo se puede utilizar o se puede mirar de otra forma. Hábleme un poquito de este tema de la transformación del aceite, porque usted lo transforma en bunker, ¿no? Bunker es un tipo de combustible. Sí, exactamente. Hago la salvedad que también nosotros vendemos bunker, somos subdistribuidores aquí en Panamá de Chevron, pero lo que acabas de mencionar, eso lleva un proceso. Claro. Básicamente se toman en consideración especificaciones químicas para poder llamarlo bunker. Aquí lo que nosotros en planta lo que hacemos es que vaporizamos lo que es el agua que traen estos desechos. Extraemos lo que son sedimentos. Y posteriormente lo que hacemos es que llevamos
esa calidad inicial de este hidrocarburo lo llevamos a la calidad que se llama bunker, que ya tienen ciertas especificaciones químicas, ya sea dosificando algunos productos químicos o mezclando. Entonces, de esa manera obtenemos entonces un bunker que se utiliza en calderas, se utilizan en hornos, en turbinas. Básicamente es lo que hacemos. Que eso es lo que usa la industria. La industria aquí en Panamá utiliza mucho el búnker. Sí, así es. Y bueno, ahora mismo tenemos el parque industrial, está tratando de crecer. Aquí ha habido una pequeña bajón de repente de lo que son las industrias que utilizan estas calderas. Sin embargo, bueno, parte de nuestra producción a veces la exportamos hacia otros países para poder bajar nuestros inventarios. Claro. Porque tienen demasiado, entonces no lo usan y... Sí, porque parte de lo que se produce en la planta, tú sabes que tienes un tanque y eso va aumentando tu inventario y tratamos de ver cómo tenemos inventario en el piso para poder seguir atendiendo a los clientes. Claro, ese tema es interesante porque, no sé, una industria de cervecería, por ejemplo, ellos van a utilizar calderas porque tienen que calentar la levadura y para hacer la cerveza, etcétera. Correcto. Y ustedes también utilizan ese tema de la temperatura para poder evaporar el agua, porque el agua no se evapora, el agua y el aceite no se evaporan a la misma temperatura. Entonces usted calienta uno y se evapora el otro, y entonces esa agua pasa por otro proceso y va a otro tanque, y ahí también se maneja antes de uno poder hacer algo con esa agua. Exactamente. Y sucesivamente, ¿no? Eso es como la química es como una receta, literal, ¿no? Sí, así es, como algo de cocinero. Me decía una profesora, ahora me acabas de recordar eso aquí, estabas hablando. Hay una profesora que siempre nos decía que el buen químico es como un buen cocinero. Así que si cocinas bien, puedes ser un buen químico. Claro. Así que siempre me recuerdo. La profesora Juana Ramos de Jiménez. Saludos si nos está viendo. Qué bueno. Sí, porque, así también el tema de lo que es repostería, pastelería, sepan ese tema de la fermentación y eso, todo eso es química, o sea, literal. Y así mismo el tema de los hidrocarburos, ¿no? Que es como les digo, no es una industria que todo el mundo como que la vemos y la usamos todos los días, porque todos los días usamos carros, todos los días vemos que, un edificio no se puede construir sin una maquinaria pesada que utiliza un motor de esta índole, etcétera. Yo le voy a preguntar algo, y este tema, ¿cómo usted ve en los próximos 10, 15 años el tema eléctrico versus el tema de el petróleo como nosotros los conocemos? Pues porque eso, en Europa yo escucho que están vendiendo ahora más carros eléctricos que carros de combustión, por ejemplo. En estados, en California y estos estados un poquito más sofisticados en los Estados Unidos, se están comenzando a ver que hay meses que se venden más carros eléctricos que carros de combustión. ¿Esto va a llegar un momento que en efecto va a ser la norma o el mercado simple y sencillamente va a decir, hay que tener como un happy medium para los dos? Porque las baterías es algo que también hay que, hacer baterías también genera sí, así es. mucho consumo de hidrocarburos, ¿no? Sí, así es. Bueno, primeramente voy a hacerle una aclaración. Este comentario es personal, okay, ¿no? Así que es la opinión del señor Ramírez. Exactamente. No quiero que piense de repente que es mi análisis del mercado, nada de eso. Es una opinión personal. En lo personal, muchas personas que converso, algunos amigos, ingenieros relacionados con eso, porque yo estoy en ese medio también de lo que son hidrocarburos. Definitivamente hay una tendencia que hablan de que, llegó un nuevo cambio. Estamos hablando de paneles solares y todo eso. Sin embargo, pienso que no tan rápido va a ser ese cambio hacia autos de batería. Y en lo personal, no creo que en los próximos 15 años estemos con tantos autos de batería en la calle. Para mí. Yo creo mucho en el hidrógeno. Para mí, el hidrógeno va a ser el combustible del futuro. Así que es algo que cualquiera persona, tú googleas ahorita mismo cómo puedo sacar hidrógeno, tú puedes googlearlo y lo buscas en las redes y lo puedes hacer, porque allá hay recetas de cómo hacer un generador de hidrógeno. Entonces, es algo que es una tecnología muy accesible. Y
siento que ese va a ser el futuro, el hidrógeno, no tanto las baterías, pero ¿sabes? Tú puedes ahora mismo también buscar recetas en YouTube en la cual tú puedes utilizar tu auto de gasolina y le haces una pequeña modificación y utilizas hidrógeno. Así que, ¿y cómo se saca el hidrógeno? O sea, eso... utilizas la electricidad para poder hacerlo. O sea, usas la electricidad para poder entonces sacar el hidrógeno por un proceso que se llama electrólisis. Okay. Entonces, con electrodos. Entonces, tú colectas el hidrógeno en un sistema. Entonces, eso luego lo puedes utilizar entonces en tu auto o para generar electricidad. Okay. Y el hidrógeno eso es gaseoso, ¿no? Es gaseoso, es incoloro, no tiene olor y muy altamente explosivo. Wow. Es muy explosivo. La flama es una flama azul. En los hidrocarburos tienen una llama amarilla. Sin embargo, acá en el hidrógeno es casi imperceptible, es una llama azul. Ok. Y entonces eso funcionaría y hay carros de hidrógeno ahora mismo andando, o sea, en el mundo. En Europa. En Europa. Lo poquito que he podido leer, algunos japoneses, la Toyota tiene ya sus modelos en base a hidrógeno. A veces las personas dicen, pero ¿por qué no salen estos autos? Es por la alta reactividad que tiene el hidrógeno. Entonces, el problema es la contención, pero ya hay algunos inventos relacionados con los tanques para guardar el hidrógeno. Antes era un tanque muy pesado, porque como es muy reactivo, entonces se requiere por seguridad algo que lo pueda contener. Ya tengo entendido que, por ejemplo, Toyota ha diseñado algunos tanques con fibra de carbono que se pueden utilizar entonces en próximos modelos. Claro. Pero sí, en lo personal creo que va a ser... por un tema de seguridad, entonces. Sí, así es. Creo que por general todo apunta hacia el hidrógeno. Es mi percepción de esto, pues, de la movilidad y de la generación. Y generar hidrógeno sería prácticamente, o sea, eso sería sencillísimo, porque allí me imagino que abunda en el medio ambiente. Usted puede sacar hidrógeno, imagínese, de las aguas negras, puede sacar hidrógeno, aguas residuales, puede sacar hidrógeno del océano, así que del aire, de todos lados, así. Wow. Sí, esas son tecnologías nuevas, por eso que cada vez que yo hablo con el señor Ramiro aprendo estas cosas porque él está como que al día en estos temas, ¿no? El tema de la energía aquí en el mundo hay gente que invierte mucho dinero en tratar de descubrir nuevas formas de emitir energía, porque... nada se mueve sin energía. Exacto. Entonces, buscando una alternativa o energías renovables o verdes, como le dicen, a lo que es la combustión per se, pues, algo más, en vez de ser el gas licuado, bueno, un gas natural que a lo mejor es más limpio que... Correcto. Que el gas licuado que usamos y emite hace menos emisiones, etcétera. Y ya cada vez más yo veo que hay gente que se está, de verdad, desde los 80 están en esto, pero ahora yo veo que ya Wall Street, ya el mercado está metiendo de verdad bastante recursos en esto porque no ven el petróleo como algo a lo mejor sostenible en el tiempo. Por los recursos, porque se puede agotar. Claro. En lo personal, como te mencioné, yo estoy en este mundo, pues, de lo que son hidrocarburos. Y no hay que satanizar tanto los hidrocarburos, porque hay gente que definitivamente con las nuevas tecnologías que vienen de la parte verde, a veces siento como que se sataniza mucho al combustible. Pero tu auto, mi auto, tienen catalizadores. Y tú sabes que todos estos catalizadores limpian un poco de repente lo que es las emisiones. Las emisiones, correcto. Y de hecho también hay regulaciones que ahora ya mismo, los carros tienen que hacerse con... Sí, y los barcos, por ejemplo, mucha gente me dice, bueno, pero los barcos, Ramiro, ¿qué pasó con los barcos? Pero los barcos ya también tienen lavadores de gases. Eso, la emisión es muy limpia. Entonces es costoso, pero eso tal vez la gente no sabe de repente que estos barcos de repente ya tienen lavadores de gases por regulación. Entonces, la combustión es bastante limpia. Claro. Entonces, hay formas de ver las cosas, como yo te mencionaba, hay formas de ver las cosas. Tal vez uno ve una parte, pero otros ven otra parte y llegamos a conclusiones diferentes. Pero sí, definitivamente, en el corto y mediano plazo, el petróleo, como es algo
es algo finito, tiene que acabarse. Así que yo pienso que ya el mundo está preparándose de repente como para que ese momento no te agarre desprevenido. Claro. Bueno, señor Ramiro, gracias por haber venido aquí a Emprendementes. A mí siempre es un gusto sentarme y conversar con usted porque nos da estas ilustraciones de qué es lo que puede ser el medio ambiente y qué es lo que se está haciendo en los otros países desarrollados, que lo podamos hacer aquí en Panamá y hasta en Latinoamérica, pues, porque esta es una industria que nosotros, el desecho de la basura y la disposición final de esto es importante, pues, porque ya aquí a veces no se siguen esas regulaciones, ¿no? Y hay mucho desorden en eso, digámoslo de esa forma, ¿no? Bueno, pues a veces cuando la palabra aparece, el desorden, está relacionada con las personas adecuadas. Entonces, eso, como digo, hay que ver cómo diferentes puntos de vista, ver cómo nos organizamos como panameños de una vez por todas para buscar una solución a este problema de la basura. Y sí se puede, solamente pienso que son las personas adecuadas en los puestos adecuados. Por ejemplo, que sea una persona que encargada de repente de pensar de una manera técnica de solucionar algo, que sea un ingeniero, un químico, pero no de repente una persona que no está relacionada con eso. Hago mención que no quiero criticar, por ejemplo, cómo están organizadas las cosas actualmente, porque sé que todos estamos aquí en Panamá tratando de hacer un buen trabajo, porque no creo que nadie quiera vivir en algo que se sabe que está mal hecho. Así que tenemos que darle esa duda de que la gente quiere hacer las cosas lo mejor que se pueda. Así que, pero yo los exhorto a que tratemos de ver cómo nos asesoramos con las personas correctas aquí en Panamá. Porque aquí en Panamá hay personas capacitadas para hacer esto, nacionales. Claro, sí, aquí en Panamá hay mucha madera para este asunto y el problema de la basura es bien complejo, gente, porque usted, cuando usted tiene una empresa que tiene una mora de 90 millones de dólares, su flujo de caja no le permite hacer muchas cosas. Sí, sí. Pero entonces es como que, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Porque si tú me pones a mí a hacerlo bien, entonces ya la gente lo va a hacer bien y entonces ya la gente a lo mejor va a querer, en teoría, pagar por el servicio. Pero entonces tengo una mora, el otro no sé qué, el otro no paga. Y es como una reacción en cadena que va, una bola de nieve que no puede parar. Sí, exactamente. De mal en peor. O sea, una bola de nieve mala. ¿Cómo puedo darte el servicio si de repente me debes un montón de dinero? Entonces, esa es la parte que entonces, no sé si se ve. No, sí, entonces están los municipios viendo para ver dónde sacan, para darle al recolector de basura para que pase esta semana, pues. Correcto. Y después ve a quién le cobran. Y antes la basura la metían en el agua y ahora no la meten en el agua. Entonces, porque antes uno pagaba basura, la tasa de aseo, etcétera. Yo no sé, yo estaba muy chiquito para eso. Y he vivido en edificios después, así que ahí yo pago todo, pero en residenciales es así, o sea, hay que pagar por eso, ¿no? Pero bueno, gracias por haber venido, Ramiro, a ilustrarnos un poquito cómo está el ambiente de su industria y también hablarnos de usted y de su empresa que ya va a cumplir 17 años, ¿no? Así es, correcto. 17 años ya, cuando estrene este episodio, ya vamos a estar en septiembre. Así que ya el señor Ramiro, sigan al señor Ramiro en las redes sociales como Horizon PMA y entonces también síganlo en Instagram y en Facebook, en ambos están ahí y cualquier consulta pueden chatearle ahí, créanme, con mucho gusto a los industriales, obviamente. Hay mucha gente que tiene industria que nos ve, industrias grandes, así que nos ve y pueden asesorarse con el señor Ramiro en cualquier tema de disposición. Yo me sé el negocio del señor Ramiro porque fui su banquero, así que yo sé todos los servicios que él presta. La regulación de slope, las aguas servidas, el tratamiento de suelo, la disposición del aceite, etcétera, hospitales también. O sea, la basura es algo que cualquier restaurante, cualquier centro comercial,
hospitales, o sea, ellos tienen procesos para eso. Y hay basura que un agua uno limpia, no sé, un garaje o un taller, esa agua yo no la puedo tirar ahí al caño, o sea, eso es ilegal. Sí, bueno, estamos a la orden. El que quiera llamar con mucho gusto, sin compromiso alguno, podemos atenderlo. Así que de esto nos gusta hablar. Así que con mucho gusto. Podemos concertar una cita, podemos chatearnos por las redes, así que con mucho gusto, a la orden. Claro. Bueno, muchas gracias, señor Ramiro, y hasta la próxima, gente.